Buenos días, familia, buenos días, amigos, bienvenidos todos. Bueno, aquí estamos una vez más en este espacio Huellas, la marca del Padre en nuestras vidas, donde queremos compartir una vez más lo que Dios hace en nosotros y cómo Dios obra, cómo Dios opera, liberándonos, sanándonos, trayéndonos de una vida sin Dios a una vida con Dios. Bueno, Dios actúa de muchas maneras, de maneras increíbles, y, y queremos hoy día compartir una vez más con Anita, pero primero mi esposa eh, les saluda a todos, con quien compartimos este espacio acá, así que, y luego vamos a pedir a Anita que también salude a todos los que están conectados. Hola, bienvenidos a todos quienes ya se empiezan a conectar. Esta semana nuevamente está con nosotros Anita, y así como la semana pasada fue de gran bendición y de gran ayuda también para muchas personas que pasaron por lo mismo y que están quizás pasando por lo mismo, yo sé que esta semana también este testimonio va a ser de mucha ayuda, ¿ya? De mucha ayuda. Tenemos altas expectativas porque es un tema muy común, ¿ya? Es un tema que muchas veces se mantiene en oculto, pero que Dios ha permitido de que salga a la luz, y eso nos permite ser libres. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias, Anita, por compartir con nosotros nuevamente tu historia. Sí, agradecemos, Anita, y bendiciones para ella, para Tabito también. Quisiéramos, sí, que quienes están conectados ya nos escribieran y nos dijeran si se está escuchando bien, si está con un volumen que se puede oír en buenas condiciones, y también si la imagen si se está viendo en buenas condiciones. Anita, salúdenos a todos, porfa. Buenos días, aquí me pongo otra vez. Sí. Feliz de compartir otra parte de sanidad que Dios ha hecho conmigo. Y me alegra mucho compartirlo porque, como decía usted, Pastora Carolita, en este tiempo se vive mucho el tema de los trastornos alimenticios ocultos. O casi, como que casi ahora se hace como una normalidad, sobre todo de obesidad. Así es, sí. Sí, como que se justifica. Bueno, queremos partir diciéndoles que hoy día, bueno, la semana pasada Anita estuvo con nosotros y nos compartió cómo Dios operó, cómo Dios trabajó en ella para hacerla libre del rechazo y del abandono. Fuimos muy impactados, muy bendecidos, muy ministrados por su historia y principalmente por la forma en que Dios intervino, como Dios se metió ahí en la historia de Anita y empezó a escribir una nueva historia donde fue curando esa herida emocional del rechazo y del abandono. Y hoy día, bueno, a raíz de lo mismo, a raíz de esas semillas de rechazo, semillas de abandono, Anita también vivió una experiencia muy fuerte y muy dolorosa relacionada con trastornos alimenticios. Y hoy día ella va a compartirnos esa historia, esa parte de su vida, esa parte de su historia, y también cómo Dios estuvo allí para liberarla, para sanarla, para transformar sus pensamientos, su mente en relación a lo que es la alimentación, y traerla a un nuevo tiempo, a un tiempo de victoria, a un tiempo de salud, a un tiempo de bendición. Así que, Anita, quisiéramos empezar consultándote qué tipo de enfermedades relacionadas con los trastornos emocionales, o sea, trastornos alimenticios, fueron los que empezaste a vivir, y desde qué edad empezaste a manifestar algún trastorno o algunos trastornos, porque a veces no solo se vive uno, se vive más que uno. Así que
Por favor, compártenos. De que yo empecé a tener conciencia en realidad fue a partir de los 12 años. Pasé por muchos trastornos, pastor. El primero de ellos fue la obesidad. Producto de mi dolor, yo me refugié en la comida, sin verlo como que estaba haciendo algo malo para mí, algo inconsciente. Y de los 12 hasta como los 17 años, yo empecé a subir, pero el tope máximo fue entre los 16, 17 años, en la enseñanza media. Y ahí yo sufrí obesidad. Subí mucho de peso y la verdad que yo no lo notaba. Yo me encontraba, yo creo, gordita, pero yo no me sentía así. Y bueno, eso igual me perjudicaba mucho porque para hacer actividad física en el liceo me costaba horrores y no veía que me estaba haciendo un daño. Para mí el comer y comer de esa manera era normal, pero me refugié en la comida y en comida mala, por eso yo estaba con esa condición de salud y yo creo que tenía muchas enfermedades que no sabía, como resistencia a la insulina, seguro. Claro. Poliquísticos también. ¿Y tú te dabas cuenta que estabas aumentando mucho de peso? ¿Lo percibías? ¿O había gente que te lo hacía notar también? Mire, pastor, yo iba poniéndome la ropa más grande nomás. Ya. Porque para mí no era tema. Pero sí hubo un momento que a mí me hizo algo muy fuerte, porque en el liceo nunca nadie me decía, oye, gordita, no, nunca. Mis compañeros siempre me quisieron, entonces yo creo que lo decían. Pero sí, una vez yo iba entrando a mi casa y una vecina, que era muy gordita, y ella me dice, ¿y usted, Anita, hasta cuándo va a engordar? Y eso a mí me afectó. Y por primera vez yo me miré y dije, estoy muy gordita. Y aparte soy súper bajita, y eso me hizo un clic en la cabeza. Y ahí empecé a tomar decisiones. En mi ignorancia, porque no conocía el tema de nutrición, de a poquito hacer ejercicio, y empecé a bajar de peso solo con hacer deporte. Y después empecé a decir, pucha, si saco esto, y si saco esto, y si saco esto, y empecé a bajar, y toda la gente me celebraba, porque me decían, uy, que estás delgada, ¿qué estás haciendo? O me molestaban, te enamoraste. Claro. O me empezó a provocar alegría el bajar de peso. Y ahí yo caí del tener mucho sobrepeso a empezar a bajar bruscamente, y yo caí en una anorexia. A la edad de 17 y 18 años caí en una anorexia. O sea, pasaste a otro trastorno alimenticio. No fue un lapso así como de años, no. Yo caí de obesidad al otro extremo. ¿Y en qué momento, Anita, te diste cuenta que ya estabas en esa etapa, en un momento en que tú misma probablemente te empezaste a notar que esto ya no era una delgadez normal, sino que pasaba ya a esto que tiene que ver con la anorexia? Que yo era tanto los huesos que se me sobresalían, que a mí me dolía. Al acostarme me dolían los huesos porque me rozaba. Muy delgada. Y aún así, pastor, la gente seguía celebrando mi delgadez. Impresionante, y como que me felicitaban, y nunca se dio cuenta nadie, ni siquiera en mi familia, porque yo mentía mucho. Yo me acuerdo que en ese tiempo hacía mi práctica, y pasaba todo el día sin comer, llegaba a mi casa y mi hermana me preguntaba qué iba a comer, y yo le decía, no, me comí un completo. Y mentía, yo jamás me iba a comer un completo. Si en ese momento mi mente, la comida era lo peor para mí. Claro.
por mí no existía, que no existiera la comida. Me sentía feliz. Y tú, bueno, ¿notabas qué pensamientos venían en ti frente a la alimentación? ¿O qué pensamientos eran los que te impulsaban a rechazar la comida en ese tiempo? Mi pensamiento sobre la comida era que era terrible. Yo por mí la comida no existiera y sentía que era mi mayor enemigo, porque el que me había hecho haber sido tan gordita. Yo culpaba la comida de ese estado de obesidad que yo llegué a tener y me sentía en completamente control. Yo sentía que tenía el control de decidir yo no como, y eso a mí me producía un placer y yo creo que lo único que tenía control, según yo, era en la comida. Yo decidía no comer. ¿Cuánto tiempo pasaste sin comer? Lo más extremo que yo podía pasar meses sin comer. En los lapsos, como le contaba, yo tuve muchos trastornos y yo viví la anorexia a profundidad. Después caí en la bulimia. Entonces, fue todo como uno piensa que uno va a salir cuando quiere y no es así. Claro, claro. Yo me acuerdo siempre que fue para un cumpleaños que me lo celebraron. Claro, yo venía no comiendo nada y al comer una cosa, era de angustia de que había entrado comida. Me acuerdo que fue la primera vez que yo vomité. Yo provocaba el vómito para que eso saliera, porque para mí era como lo peor que me podía estar pasando. Claro. Y ahí caí en la bulimia. Y había un juego entre anorexia y bulimia, porque podía estar, por ejemplo, de lunes a viernes que hacía mi práctica y el fin de semana acudía al vómito. O sea, de lunes a viernes sin comer, y el fin de semana consumía mucho alimento y luego... Y así caí en la bulimia. Sí. Horrible. ¿Tú te provocabas los vómitos para claro, sí. eliminar todo eso? Sí, yo tenía mi estómago muy pequeño, porque donde yo no comía, yo con muy poco me llenaba. Saciaba, claro. Un poquito más de lo que comiera, el cuerpo eso lo expulsaba fácil. Claro. Y durante la anorexia yo sentía como... Empecé a sentir mucho mal humor. Problemas de mal humor, andaba siempre enojada y me empecé a aislar mucho. Pero hay un cambio de la anorexia a la bulimia. Cuando yo empiezo a experimentar la bulimia, empecé a tener sentimientos suicidas. Empecé a escuchar voces de come hasta reventar, mejor que te muera. Empecé a escuchar voces, pastor, y esto, por ejemplo, antes que yo me diera un atracón para luego vomitar, yo escuchaba voces las que me decían lo que yo tenía que hacer. Pero esto lo empecé a vivir en la bulimia. Era un infierno. Yo puedo decir que yo no dormía ni vivía sin pensar en cuántas calorías yo podía comer. Yo me sabía todas las calorías. Todas. Era impresionante la capacidad que uno puede llegar a estar así de enferma. Y ya no pasaste entonces desde un periodo de obesidad, pasaste luego a la anorexia y de ahí a la bulimia. ¿Y terminaron ahí los trastornos o sientes que continuaste viviendo episodios o un tiempo en esos mismos trastornos o se agrega alguno más? Sí, llegó un momento donde, bueno, yo en desesperación, porque ya era tanto el vómito que yo me estaba provocando y yo ya me había dado cuenta que eso ya estaba muy mal, acudí a mi hermana mayor. Por primera vez yo le cuento a alguien esto, porque a mí era muy vergonzoso y todas las personas que sufren un trastorno alimenticio lo ocultan. Y siempre que van a vomitar o van a comer en exceso, lo hacen escondidos. Nunca, ese es uno de los patrones que siempre se hace oculto. No se hace. Me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de
¿cuáles fueron los comportamientos que tú manifestaste? Nos nombraste algunos, pero si pudieses repetirlos para que, porque por lo que tú nos comentas, nadie se daba cuenta de que tú estabas viviendo ese proceso, esos tipos de trastornos, y al parecer nadie se daba cuenta de tus reacciones, de tus comportamientos. Entonces, si pudieses describirnos un poquito cuáles eran las reacciones, los comportamientos que habían en ti, que tú notabas a raíz de todos esos trastornos que se fueron manifestando. Como le comentaba, empecé a tener muy mal humor. Ya. Eso como algo emocional. Bipolaridad, empecé a ser muy depresiva, sentía ganas de morirme, de quitarme la vida, muy baja energía, porque ya al no tener alimento, porque lo poco que comía lo vomitaba, el pelo, físicamente el pelo se me empezó a caer, recuerdo que mi piel se empezó a dañar, también empecé a provocar problemas en mi periodo. Yo perdí mi periodo por mucho tiempo, producto de la anorexia, de la baja grasa corporal. Claro. Perdí mi periodo, la irritabilidad, nos decías también. Sí. Irritable. Bueno, la mentira, y me llama mucho la atención, Anita, esa sensación tú decías de sentir placer, de poder no comer y verte, y que eso era fomentado bueno, a lo mejor no con mala intención de la gente de afuera, por el entorno, que te decía que te veías bonita, y eso aumentaba la sensación, entre comillas, de placer para no comer, bueno, y la negatividad hacia la alimentación. Y eso que tú nos decías, que creo que a lo mejor muchas personas lo viven, el hecho de empezar a escuchar voces, y no es que uno en el ambiente iglesia sabe que no es que te estés volviendo loco, es que hay potestades que están operando, claro, y que te están guiando a hacer lo negativo. Sí. Y una de las características es la mentira. Para llevar una anorexia, una bulimia, usted tiene que aprender a mentir. Porque no le puede decir a su gente cercana que usted no está comiendo, porque obviamente eso al tiro va a ser un pare a algo que usted le está produciendo felicidad. Y la mentira, y lo otro, yo me aislé totalmente de mi grupo. Yo no compartía, yo no iba a ningún lugar donde existiera comida. Claro. No iba a cumpleaños, no, y cuando tenía que estar en la casa acudía a la bulimia. Si teníamos que hacer algo así como, no sé, septiembre, pero sí, yo creo que ellos notaban que yo comía muy poco. Pero al final como que se iban adaptando a que la Anita comía poco. Es que ella come como pajarito, era claro. Sí. El estigma. En realidad llama la atención de que nunca nadie se dio cuenta la facilidad que uno puede tener y la inteligencia para poder ocultar esto. Y lo otro, que es un llamado para todos los que están escuchando, sobre todo en la adolescencia, hay que tener mucho cuidado cómo celebramos la delgadez de una persona. Delgadez no es necesariamente salud. Claro. Puede haber una niña tal como yo, en una delgadez que se pueda ver bien, pero está por un trastorno alimenticio. Sí. Nosotros le celebramos eso sin darnos cuenta que estamos cultivando un daño. Sí, es increíble, Anita, que el entorno no solo te puede inducir a consumirte más en esos trastornos sin darse cuenta, y por otro lado es increíble que el entorno no se dé cuenta el infierno que puede estar viviendo la persona que está experimentando esos trastornos, porque tú por tantos años experimentaste diversos trastornos, obesidad, anorexia, bulimia, los atracones, y que aún no lo has tocado, pero nadie se daba cuenta alrededor, ni siquiera tu familia. Entonces, y por otro lado,
el infierno que está viviendo la persona y también el doble esfuerzo que tiene que hacer para mantener oculto eso, o sea, vivir una doble vida, una vida para el entorno y una vida infernal propia, interna. Debe ser muy desgastante. Yo literalmente es un infierno, eso es un infierno. Por eso la mayoría de las personas que han vivido trastorno alimenticio y que llegan a la muerte, muchos de ellos son porque se quitan la vida. Porque el mundo dice que un trastorno alimenticio va a tener que estar toda la vida. Y dicen que uno no se puede sanar de eso. Entonces ellos creen que nunca van a poder salir. Y me alegra mucho poder compartir mi historia hoy en día, porque muchos pueden estar pasando por esto y creer que nunca van a sanarse. Y no es así. Qué bueno que nos compartes eso, Anita, porque la verdad es que, claro, como tú dices, la ciencia dice que tú tienes que adaptarte y vivir con esto. Sí. Pero tú eres un ejemplo de que Dios puede liberar y puede sanar. Dios a ti te ha sanado. Me gustaría que nos compartieras en qué momento viste que Dios empezó a involucrarse en tu vida en esta área, porque ya en el área del rechazo Dios te empezó a sanar y tú lo compartiste la semana pasada, pero en esta área específica, ¿cómo empezaste a ver a Dios actuar? Y también me gustaría decir de las personas que están conectadas y están escuchando, si les surge alguna pregunta, por favor escríbanla y nos las den a conocer para que la compartamos aquí y Anita nos pueda responder en relación a la inquietud que les surja. Así que Anita, por favor, compártenos en qué momento, cuáles fueron los momentos clave, pic, donde Dios empezó a intervenir en tu vida para ser lo que hoy día eres, ¿ya? Igual que la semana pasada, como comentaba que uno tenía que ser vulnerable, en un momento de mi vida me di cuenta que yo tenía que hablar. Y el primer paso siento yo que fue hablar con mi hermana, el acudir a alguien que uno sabe que la ama y que la va a entender. Mi hermana sufrió mucho y lloró mucho porque se sentía como, ¿cómo no me di cuenta? Pero al compartirle esto a mi hermana fue clave, porque ahí yo empecé el inicio de querer saber. Y ahí partí, como le decía, esto igual fue como paulatino. Ya terminé con el tema de la anorexia, la bulimia, pero seguía el miedo, si bien yo ya no estaba en la anorexia y no estaba en la bulimia, seguía con los miedos de engordar. Claro. Y todos los días comía pensando en que ojalá esto no me engorde, o hacer mucho deporte para no, por si comía mucho, lo trataba de quemar. Entonces, que seguía estando en un estado igual aún atrapada en este círculo de enfermedad. Pero ha pasado el tiempo, Dios fue sanando mi identidad. Cuando yo llegué a la iglesia Gracia Abundante, por primera vez yo vi a Dios papá. Entonces eso a mí me empezó a cambiar mi mentalidad, de que yo ya no tenía que ser de un tipo de manera, de una forma para ser aceptada y amada. Eso me ayudó mucho, porque el darme cuenta que yo no tenía que ser ni esquelética, ni tampoco cumplir un patrón para ser agradable para el resto, sino que yo me amaba tal como yo era. Eso fue maravilloso para mí poder experimentarlo como una revelación. Empecé de a poquito y recuerdo que por un tema de físico que yo sufría muchas indigestiones, tuve que llegar a un doctor y este doctor me diagnostica celiaquía. Y era como muy gracioso porque yo no era de comer pan, sino que lo hacía de repente porque yo me quería cuidar y quería mantener la línea. Claro. Cuando este doctor me dice, usted tiene celiaquía, para los que no saben, el ser celíaco es una intolerancia al gluten que viene en el trigo. Entonces, el doctor me dijo, lo único que tú tienes que hacer es no comer gluten
y tú te vas a sanar, porque todos tus órganos están bien, todo tu cuerpo está sanito. Solo eso y tu cuerpo va a empezar a trabajar bien. Pero fue terrible para mí porque yo dije, a pesar que yo no comía pan, decía, pero ¿cómo no voy a comer pan? ¿Y qué voy a comer? Claro. Y ahí empezó, yo sé que fue Dios, pastor, que provocó esto, porque como yo descubrí esta cuestión de la celiaquía, busqué algo para ayudarme, para saber cómo sanarme, saber de qué se trataba, y encontré el libro Cerebro de Pan. Ya. Fue el primer libro que yo me leí. Me lo leí como en un día, 2 días, me lo devoré. Que habla acerca de todos los alimentos que provocan inflamación en el cuerpo. Sí, habla del gran daño que provoca el gluten al El cuerpo. cerebro. Sí. Libro, y me enamoré de la alimentación. Fue así como de haber visto la alimentación como el peor enemigo para mí, empecé a darme cuenta que no, que el alimento era positivo, pero el alimento bueno. Claro. Que sacar el gluten no era tan terrible, sino que iba a ser un beneficio para mí. Y ahí empecé a leer libros. Después llegué a leer libros de He-Man y otros doctores que todos ellos hablaban referente a la alimentación sana. Y él tiene un eslogan que es que tu alimento sea tu medicina. Claro. Y eso a mí me hizo mucho clic, porque me di cuenta por primera vez que la alimentación te sanaba, y no solo sana el cuerpo, es algún complemento, sana el espíritu y la mente, porque a medida que yo empecé a nutrir mi cuerpo, saqué el gluten definitivamente de mi vida y empecé a alimentarme como me correspondía. Yo no solo sané mi cuerpo, mi mente empezó a cambiar, mis emociones empezaron a cambiar, y esto de verdad que, aunque mucha gente no lo crea, en cómo nos alimentemos, no solo repercute en lo físico, sino en lo emocional y en lo espiritual también. Justamente te iba a preguntar de eso, porque durante todo ese periodo que tú sufriste trastornos alimenticios, tú asistías a una iglesia. Sí. Entonces, durante todo ese tiempo, como que, no sé, como que Dios estuvo ausente, o la verdad es que no buscabas ayuda en el Señor, porque aquí, de acuerdo a lo que tú nos compartes, el primer paso en tu sanidad fue compartirlo, confesarlo, ser vulnerable, compartirlo con tu hermana, y ya empezó desde ahí Dios a iniciar un proceso y a producir el Espíritu Santo, el querer salir de ahí. A pesar de que aún a lo mejor veías la alimentación como tu enemigo, como algo súper malo, negativo, y después la revelación del Padre, y tú empezaste a recibir la revelación de la paternidad de Dios, del amor de Dios, pero durante todo ese periodo no tuviste una revelación, no tuviste una orientación espiritual para que empezara a salir, porque tuviste muchos años asistiendo, congregándote y viviendo toda esa experiencia. Eso es lamentable, pastor, porque en la iglesia que yo asistía se preocupaba solamente del espíritu, pero la parte física no era como importante. Entonces, nunca tuve a alguien que me orientara en eso, o alguna predicación que me hablara que mi cuerpo era el templo del Espíritu Santo y que lo tenía que cuidar. Siempre todas las predicaciones se enfocaban en el espíritu, en que tenemos que cuidar nuestro espíritu, que estoy 100% de acuerdo, pero tiene que ir, es un complemento. Entonces, a mí nunca nadie me enseñó que mi cuerpo era tan importante como mi espíritu. Que somos integrales en el fondo, sí. Sí, por eso te lo preguntaba, porque
el énfasis mayor que se hacía hace unos años era preocuparnos de que nuestra relación con Dios, la vida espiritual, pero emocionalmente podíamos andar pésimo y el físico no se tomaba en cuenta, inclusive había ciertos mitos, ciertas corrientes de pensamientos que veían como el cuerpo algo malo, todo cargado al pecado. Sin embargo, después el Señor fue trayendo revelación y Dios sana las emociones, Dios sana las heridas. Somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu, y Dios también se preocupa del cuerpo. O sea, como tú lo dijiste, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es el lugar donde Dios decidió habitar, donde decidió morar, estar. Entonces, el cuerpo le pertenece a Él, es propiedad de Él, y nosotros tenemos que rendir cuenta de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Tenemos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo. Y tú decías que ya la revelación del papá, de Dios como Padre, el amor del Padre, empezó también a traer un renuevo y libertad en cuanto a este tema de la alimentación. Después vino el diagnóstico de la celiaquía, y Dios te conectó con personajes que han estudiado el tema, y con doctores, psiquiatras, cristianos, que se han dedicado a esto de la alimentación, y Dios te empezó a cambiar la mentalidad en torno a la alimentación, te empezó a cambiar el enfoque de ver una alimentación como enemiga, como lo peor, verlo ahora como tu medicina, como algo que te hace bien. ¿Podrías compartirnos acerca de en qué medida Dios empezó a cambiar tu vida, tu actitud, a través de esa palabra, de esa perla del reino de Dios, que la alimentación es tu medicina? ¿Y cuál es esa alimentación? Para mí fue maravilloso descubrir este mundo. Nunca pensé de ser una persona con trastorno alimenticio que odiaba la comida a enamorarme de la nutrición, porque fue enamorarme. Yo recuerdo la primera vez que leí ese libro, me di cuenta que tenía una habilidad enorme de almacenar información respecto a esto, porque a mí me empezó a encantar. Y darme cuenta que la alimentación que creó Dios es totalmente beneficiosa para nosotros. Y eso a mí me impactó, porque lo que destruyó al ser humano no fue el alimento que Dios creó, sino que el alimento que le empezó a hacer el hombre. Ese fue el que empezó a dañar, y por eso hoy existe tanta obesidad, tanta enfermedad, pero no es por el alimento que Dios diseñó. El origen de nosotros, como Dios nos diseñó, y los alimentos que creó para nosotros, nunca nos van a destruir, no nos van a enfermar, no. Pero el alimento que empieza a ser, entre comillas, alimento, que hoy nosotros le decimos alimento, pero no es alimento, sino que es algo industrializado, creado en un laboratorio, y hoy en día eso está llegando a las casas de muchas familias pensando que esos son alimentos, y eso es lo que está enfermando y está dañando, está provocando obesidad, y por lo mismo muchos trastornos alimenticios, ansiedades, atracones, que la gente no los reconoce como algo malo, sino como algo habitual. Y todos esos alimentos que han pasado por manos de hombre, no es alimento. ¿Y qué alimento me dice usted, pastor? Es súper fácil. Todo lo que creó Dios, todo lo que es nacido de la tierra, son alimentos para nosotros maravillosos. Hay gente que le tiene miedo a la carne, y los animales fueron creados para nosotros consumirlos. A mí me encanta. Las frutas, las verduras, todo eso es saludable, no tenemos que tenerle miedo. Y ahí, pastor, yo empecé a amar, a amar como Dios nos diseñó, porque estos libros no solo le enseñan qué alimentos, sino cómo en nuestro cuerpo fue diseñado, cada hormona, cómo somos perfectos. Y nuestro cuerpo está creado para esos alimentos, claro, no para la comida chatarra que existe hoy en día, que se dice alimento.
Qué bueno, Anita, porque entonces todo alimento que es manipulado por el hombre, todo el alimento que nos ofrece la industria es un alimento dañino. Sí. En otras palabras, todo lo que se vende en un supermercado es veneno. No es alimento, es veneno. Es importante que lo sepa en la iglesia, que lo sepa la mayor cantidad de personas posible. Es veneno. El alimento que Dios creó no son los que están en los supermercados. Esos son solo alimentos refinados, manipulados, creados con muchos químicos y mucho gluten. Por ejemplo, la misma harina del trigo de hoy día, según los expertos, dicen que tiene un 90% más de gluten del que debería tener el trigo original. ¿Y por qué? Porque el gluten se convierte en azúcar en el cuerpo y eso produce adicción y hace consumir mucho más. Entonces, los alimentos que Dios creó son los que producen vida, producen salud. Al llevar todo este tiempo, Anita, consumiendo este tipo de alimento, en este tipo de alimentación, de nutrición, ¿qué cambios has visto en tu vida, en tu cuerpo físico, en lo emocional? ¿Ha afectado también lo espiritual? Sí, es increíble que es un complemento y uno tiene que experimentarlo para entenderlo. Físicamente, mucha energía. Yo recuperé masa muscular porque debido a todos los trastornos, yo perdí mucha masa muscular, era un pellejo, la pura piel colgante. Recuperé masa muscular, energía, mi piel. Yo me río y yo digo, no envejezco. De verdad que joven. hasta más alegre, persona más alegre. Me preguntó una vez una alumna por interno que cómo lo hacía yo para siempre estar alegre. Y la energía, yo le digo, en la alimentación. Claro. Y siempre respondo porque sé que es la nutrición. Yo sé que lo que uno come, muchos escritores, uno es lo que come. Y si uno come lo que Dios creó para nosotros, vamos a vivir acorde a eso, con energía, buen nivel del sueño, las hormonas, la mujer se sanan, se recuperan. Yo periodo, tenía ovario poliquístico, que esto es también por mala alimentación, y eso se sanó, yo no tuve que acudir a operación, nada. También sufrí problemas de la tiroides, donde me dijeron que toda la vida iba a tener que usar una hormona. Bueno, los que están escuchando y tienen problemas de hipotiroidismo, la alimentación real sana todo eso. Y yo, el doctor, cuando me empezó a ver mis exámenes y fue viendo que iba recuperando, me dijo, Anita, no vamos a necesitar porque tú como que te revivió tu tiroides. Y sé que eso es la nutrición. Y yo siento que la alimentación no solo sana esto, sino que, como dice usted, pastor, el espíritu se conecta más con Dios, y creo que el enemigo minuciosamente ha hecho que el cristiano no cuide su cuerpo, porque si lo tiene enfermo, va a ser más difícil que se conecte con Dios. Claro. Y es el enemigo, no es la obesidad mundial. Debería el cristiano ser las personas más saludables. Correcto. Y es así, lamentablemente, uno entra a una iglesia y la mayor parte sufre de obesidad y no se ve como malo. Porque ya estamos tan adecuados a la obesidad. Sí, incluso se llega a ver en algunos círculos de iglesia, se llega a ver como bueno. Sí, está gordito. Sí. Hay una pregunta aquí. Carolina Paredes dice, ¿qué hay de las enfermedades por causa de mucha carne? Como por ejemplo la gota. Eso está mal enfocado. Es un engaño. Porque la gota se provoca por exceso de carbohidrato. Es lo mismo, pastor,
que le han echado la culpa a las grasas saludables, es que las grasas tienen la culpa. ¿Por qué? Porque la industria no puede decir que el problema es el carbohidrato, porque tanto la proteína como la grasa no provoca adicción. En cambio, el carbohidrato para ellos es dinero. Claro. Ellos están adictos al carbohidrato, al pan, a los azúcares. Mire, todos estos productos industriales son altamente adictivos porque traen carbohidratos y azúcar que usted siempre va a tener que estar consumiendo. Así que, correcto, para Marito, no le tenga miedo a la carne. No es la carne, es el compuesto del exceso de carbohidrato con la carne. Y eso está comprobado, pastor. Eso científicamente está comprobado, pero no lo muestra la industria, porque ahí perdería mucho dinero. Correcto, sí. Bueno, por ejemplo, el mismo pollo le inyectan mucho gluten, entonces es el carbohidrato que se agrega en otros alimentos también, acompañando la carne, es lo que produce este trastorno o esta enfermedad. Anita, bueno, el tiempo ya se nos está cumpliendo, ¿sí? Se pasa muy rápido, es increíble. Me gustaría que algunas palabras para quienes estén necesitando en este momento y también que nos despidiera con una oración. Queremos agradecer a todos los que están conectados, bendecir sus vidas. Aquí Evelyn dice, claro, como dices, a veces solo queremos que Dios nos sane de todo, pero sin cerrar la boca. Es una tremenda verdad. Y sin ver qué alimentos son los que estamos consumiendo, ¿no es cierto? Porque Dios quiere que nos alimentemos, pero que nos alimentemos bien. Y decirles que quienes se alimentan saludablemente no comen mal. Al contrario, se come mucho mejor. Bueno, sí. Mi esposa y yo somos testigos de eso. Sí. Y también testigos de enfermedades que se han sanado producto de una buena alimentación. Michelle dice, bendiciones, gracias Anita por compartir tu testimonio. Verónica Faúndez, que es tu fans, dice, el ángel personificado, Anita, bella del alma, dice. Y Carolina Paredes dice, gracias, entiendo, gracias Anita. La duda se despejó, parece. Así que agradecemos mucho, Anita, este tiempo y por favor, unas palabras antes y despídenos con una oración, por favor. Ora por nosotros, ora por todos los que están conectados para que esta unción, esta bendición que Dios puso en ti, también llegue a quienes estén padeciendo o pasando por este valle de sombra que son los trastornos alimenticios. Un mensajito a todas las personas que están escuchando y que se han sentido identificados o que no sabían y se están dando cuenta que tienen un problema con la alimentación. Si tú piensas que esto no tiene solución, en las manos de Dios todo tiene solución. Y aún más, Dios eso tan terrible lo transforma en un bien. Porque Dios lo hizo conmigo. Hoy en día yo amo la nutrición y puedo compartir mi experiencia con muchas personas y he podido ayudar a mucha gente. Y eso que para mí fue un infierno, hoy se transformó en una gran bendición. Y esta historia que yo te estoy contando, tú también la puedes contar. No sé, vulnerable. Acude a alguien que tú puedas confiar. Y empieza a recibir el amor de papá, que Dios te ama tal como tú eres. No importa si tú estás pasando por una obesidad o por una anorexia o cualquier trastorno o algo que no encaje con la vida que Dios diseñó para ti. Y recuerda que tu cuerpo es tan importante como tu espíritu. Y que este cuerpo Dios lo creó, lo diseñó para disfrutar, para ser feliz y para amarlo. Así que esto no es lo que el resto dice o que el mundo te ha dicho. Tú fuiste creada perfecta, fuiste creado perfecto. Ese mensaje. Ya, Anita, ahora
ora por todos, por favor. Ya. Papá, te damos gracias en esta mañana por estar hablando de tu maravilla, hablando de tu sanidad. Te doy muchas gracias, papá, por todo lo que hiciste conmigo, por cuidarme, por protegerme en todo ese proceso de desnutrición, Señor. Te doy tantas gracias, papá, por traerme a la realidad, al diseño original, papá, y poder entender cómo tú nos creaste, poder entender, papá, que todo lo que tú hiciste para nosotros era bueno, y entre eso, la alimentación. Te pido, Padre, por todas las personas que están ahora escuchando esta entrevista y las que van a escucharlo después. Te pido, papá, por aquellas personas, por aquellas jovencitas, jóvenes o personas adultas que estén siendo atormentados por algún trastorno alimenticio. Espíritu Santo, así como tú un día te revelaste a mi vida, te pido en esta mañana que te reveles a estas personas. Espíritu Santo, revélate cuán importante es su cuerpo, cuán importante, Señor, son ellos para ti. Papá, llénale de tu presencia, llénale de tu amor y muéstrale, papá, muéstrale que tú todo lo hiciste perfecto, que la comida que tú creaste jamás nos va a destruir, jamás nos va a dañar, al contrario, va a ser de bendición. Espíritu Santo, si hasta aquí a alguien le ha costado mucha cantidad cambiar su alimentación, te pido, Señor, que hoy día tú vayas de la mano y tú le enseñes. Espíritu Santo, muchas gracias. Muchas gracias, papá, por lo que hoy podemos experimentar como iglesia. Te doy gracias por Plan Daniel, porque es un canal de bendición para llegar a tanta gente y mostrarle no solamente la parte de nutrición, sino que es un complemento, papá, que tú sanas el cuerpo, que sanas el espíritu, que sanas nuestra mente. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre todas estas personas que lo necesitan. Señor, sé que eres tú, sé que tú nos motivaste a contar esta historia. Te pido, Señor, que donde quiera que esté estas personas, en este momento, Señor, transforma su mente. Señor, revélate. Como lo hiciste conmigo, papá. El día de mañana seamos muchos los transformados y sanados y podamos decir que tú no solo sanas el físico, sino tú sanas la mente y el espíritu. En el nombre de Jesús, te pido todo esto, papá, confiando de que tú nos vas a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amada mía. Solo terminar con algo que aparece en la tercera epístola de Juan, capítulo 1. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese es uno de los versículos que a nosotros nos anima a cuidar nuestro cuerpo. El apóstol no solamente estaba preocupado de la parte espiritual, sino que también fuéramos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Aparte de lo que tú citabas, Anita, que me dice que además tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque este es el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces el diablo, a través de distintas artimañas, trata de destruir nuestro cuerpo, nuestra salud, justamente para desviar nuestra mirada de Dios. Cuando una persona está enferma físicamente, le cuesta mucho fijarse en Dios y creer. Muchas veces la fe se debilita. Entonces, ¿qué mejor a través de la comida? Porque comer es rico, comer es placentero. Entonces, si ingerimos comida que nos hace daño, nos vamos a enfermar y nuestra fe corre el riesgo de también debilitarse. Así que, así como dice acá en la tercera epístola de Juan, tenemos que cuidar nuestra salud, ¿ya? Física, espiritual y también emocional. Tenemos que crecer en todas las áreas. Así que muchísimas gracias, Anita, por compartir este testimonio y por lo que estás haciendo hoy día. Te enganchaste mucho de este Plan Daniel que viene de allá de Estados Unidos, como lo chilenizaste acá,
y hay muchas personas que han sido bendecidas a través de este plan y de estas motivaciones y de estas ganas de poder vivir más sanamente. Escuché que alguien alguna vez decía, pero es que seguramente me voy a morir igual. Y la otra persona le contestó, sí, probablemente me voy a morir igual que tú, pero en mejores condiciones. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces es distinto llegar a una edad con patologías crónicas y patologías que muchas veces merman la energía y provocar, y es muy distinto a llegar a esa misma edad pero con más energía, ser independiente y no tener que estar dependiendo de medicamentos. O sea, y si el dinero tengo que algo invertirlo, invertámoslo en alimentos a lo mejor que sean más saludables que estar invirtiendo después en medicamentos, ¿ya? Que muchas veces se va la plata, sobre todo en los más ancianos, sabemos que en este país, bueno, no me voy a poner a hablar de política, pero sabemos que en este país las pensiones no son muy buenas, pero muchas veces los ancianos, las personas pensionadas, tienen que gastar todo su dinero en medicamentos. Entonces, ahora es tiempo de ponerle atajo, de que nuestra vejez, que ya viene ahí a las puertas en algunos casos, sea un mejor vivir, un mejor pasar. No solamente en lo físico, sino que también en lo espiritual y obviamente en lo emocional. Así es. Gracias, Anita, te pasaste. Dios te bendiga mucho. Te bendiga mucho. Creo que, bueno, aquí hay algunos comentarios, dice Andrés, Anita tiene toda la razón, a veces le dejamos todo a Dios y hay cosas o responsabilidades, entre paréntesis, que son nuestras, como alimentarnos bien. Evelyn dice, mi mami dice que para ella también fue revelación, gracias Anita y pastores por huellas. Rosita dice, gracias Anita. Carolina Paredes, amén. Y Evelyn Vara dice, amén, gracias a Dios por su gran amor. Sí, agradecemos a Dios, te agradecemos Anita. Creo que más adelante vamos a ver alguna fecha, vamos a tener que invitarte para que nos compartas sobre el plan Daniel, sobre una alimentación sana, con más tiempo, y bendecirles a todos y invitarlos ahora. En un momentito nos vamos a reencontrar en la reunión de celebración, donde adoramos a Dios y tenemos también palabra de Dios para nuestras vidas. Así que bendiciones, Anita. Muchas bendiciones gracias, Anita. A todos. Y chao, chao. Nos estamos viendo en un ratito más. Libertad es lo que tengo, libertad donde yo voy, libertad es el destino para mi generación.